Muy buenas noches con todos los que se han tomado el tiempo para estar con nosotros. Estamos reuniéndonos una vez más para seguir aprendiendo, seguir tocando temas de relevancia para nuestras vidas. Y en esta noche vamos a abordar un tema muy bonito, muy interesante, muy importante que debemos conocer, y titula El camino del discípulo. Ahí donde estás, invito a que te pongas cómodo, que tomes una Biblia si la tienes, que tomes un papel, un lápiz, y que junto a nosotros disfrutes de ese tiempo de la palabra de Dios. Y ahí donde estás, invito a que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Vamos a leerlo todos juntos y dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo leemos una vez más. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y este es nuestro texto base, es el texto que vamos a desarrollar durante todo este tiempo, en esta noche. Y para empezar, quiero empezar hablando acerca de la vida cristiana. La vida cristiana en una persona es una etapa diferente, una etapa de mucho aprendizaje, y tiene como punto de partida una decisión. Hay algo que caracteriza a la vida cristiana o al inicio de la vida cristiana, y es que tiene como punto de partida una decisión. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y este es uno de los textos más importantes para la fe cristiana, y es el texto que nos introduce a esta nueva vida. Es el texto que nos explica que para poder alcanzar a Dios o para poder llegar a Dios necesitamos confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Él se levantó de los muertos. Al hacerlo, automáticamente estamos creyendo por fe y tenemos acceso a Dios a través de esta confesión que hacemos con este versículo. Hay que ser conscientes de que tomar la decisión de seguir a Cristo y ser su discípulo no es una decisión más, no es una decisión cualquiera. Existen pocas decisiones tan relevantes como esta. Tenemos decisiones importantes, por ejemplo, a los que han podido estudiar una carrera universitaria. Hay una decisión importante: qué carrera vas a estudiar, o si ha sido una carrera técnica, ha sido una decisión importante. El lugar en el que vas a vivir es una decisión importante. Los amigos que vas a tener, los amigos que tienes, ha sido una decisión importante. La pareja con la que te vas a comprometer o con la que ya estás casado ha sido una decisión muy importante, pero ninguna de ellas se compara con la decisión de haber elegido seguir a Cristo. La decisión de seguir a Cristo es una decisión de relevancia muy alta. Esta decisión se convierte en una aventura fascinante. No sé para ustedes, pero para mí el seguir a Cristo es una aventura impresionante, fascinante. Es una decisión que no solo interviene en los aspectos terrenales de nuestra vida, sino que es una decisión que tiene repercusiones de trascendencia eterna. No solo modula nuestra cosmovisión del mundo en el que vivimos, no solamente cambia nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver el mundo, sino que tiene repercusiones trascendentales y eternas. Gracias a esta decisión que tomamos en Romanos 10:9, confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor, es que nosotros tenemos una morada en el cielo. Es lo que creemos como cristianos, ¿verdad? Entonces, el aceptar a Cristo no solo se reduce a una decisión inicial, sino que es un paso decisivo hacia un discipulado que permanentemente se profundiza. No es que yo decido seguir a Cristo, no es que yo decido creer, no es que yo acepto tener fe en Jesús y aquí se acaba la cosa y con eso obtengo todo lo que necesito. No, aquí no se termina, sino que este es el punto de partida, es el punto inicial, y es un paso decisivo hacia un discipulado que se profundiza constantemente. Implica una vida de abnegación y renuncia al egoísmo. Quien anhele ser un seguidor verdadero debe abrazar con sinceridad este estilo de vida, porque en realidad seguir a Cristo es un estilo de vida.
y las cosas cambian rotundamente. Entonces, quien realmente quiera ser un discípulo de Jesús, quien realmente quiera ser un seguidor, debe abrazar con sinceridad este estilo de vida. ¿Y qué significa ser un discípulo? Ser un discípulo es una persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Puede ser un estudiante, un alumno o un aprendiz. En el primer siglo, en el siglo I, se consideraba alguien que seguía, un discípulo era considerado alguien que seguía la enseñanza y el estilo de vida determinado por su maestro. Por consiguiente, el discípulo de Jesús es alguien que sigue sus enseñanzas y su estilo de vida. Eso es un discípulo de Jesús, es aquel que ha decidido vivir su vida para seguir las enseñanzas de Jesús y para seguir su ejemplo en su vida diaria. A los discípulos de Jesús es a quienes se les empieza a llamar cristianos. Ellos primero eran discípulos, fueron llamados discípulos de Jesús, y luego es que recién se les atribuye el nombre de cristianos. Hechos 11, versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces vemos que realmente son los discípulos quienes reciben el nombre de cristianos por primera vez. Entonces, si nosotros queremos representar el nombre de cristianos de verdad, tenemos que convertirnos en discípulos, tenemos que ser discípulos. Y toda esta reunión, toda esta plática de esta noche, vamos a tratarla acerca del discipulado, porque tenemos dos opciones: o somos parte de la multitud o somos discípulos y en consecuencia cristianos. Y fíjense que Jesús tenía muy claro lo que era para él ser un discípulo, y Jesús no esconde ni ablanda las exigencias del discipulado, porque ser un discípulo tiene exigencias y Jesús no las ablanda ni las esconde, y justamente es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a explicar las exigencias del discipulado. Y así como Jesús no esconde ni ablanda las exigencias del discipulado, Jesús no estaba obligando a nadie a ser un discípulo de él. Jesús no obligaba, no era su intención que la gente de manera obligada se acercara a él como discípulo. Por el contrario, Jesús de manera voluntaria hacía una invitación a las personas para que ellas de manera voluntaria decidan seguir y empezar a practicar este estilo de vida. Por eso es que el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24, empieza diciendo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere ser mi discípulo, dice otra versión. Entonces aquí vemos claramente que lo que decía Jesús era lo que hacía Jesús era darles a las personas la oportunidad que de manera voluntaria se acercaran a él como discípulos. Entonces Jesús ni esconde ni ablanda las exigencias del discipulado, y tampoco obliga a las personas a ser sus discípulos, sino que se lo ofrece como una decisión voluntaria. Entonces vamos a adentrarnos, ya que hemos hecho este preámbulo, vamos a adentrarnos un poco más en este versículo del libro de Mateo, capítulo 16. Y el capítulo 16, versículo 24, luego de que Jesús hace esta invitación y le dice a sus discípulos: si alguien quiere ser mi seguidor, si alguien desea ser mi discípulo, la primera frase que menciona Jesús es: niéguese a sí mismo. Y hemos dicho que el discipulado tiene una serie de exigencias, y Jesús no estaba escondiendo estas exigencias, sino que en este versículo va a mostrar de manera explícita cuáles son las exigencias del discipulado. Y básicamente en este versículo identificamos tres exigencias, y vamos a empezar con la primera. Y la primera es: niéguese a sí mismo. Entonces, si usted quiere ser un verdadero discípulo, si usted quiere practicar el tipo de vida que Jesús nos ofrece, lo primero que debe hacer es negarse a sí mismo. Y Cristo no habla aquí del negarse a uno mismo en el sentido de estarse negando a ciertas cosas, porque muchos podríamos creer: lo que está diciendo es aquí que nos neguemos al dinero,
o nos neguemos a la lujuria, o nos neguemos quizá a la borrachera, o nos neguemos a la codicia. Pero Jesús no se está refiriendo solo a esto, sino que está adentrándose mucho más en el significado de la expresión. Y es que se está refiriendo al sentido de negarse a uno mismo como principio de vida. Entonces el negarse a uno mismo en realidad se convierte en el discípulo de Jesús en un principio de vida. La afirmación de uno mismo pertenece a un estado de existencia anterior. Y nosotros debemos tener algo en claro, que nosotros teníamos una vida anterior a luego de haber aceptado a Jesús en nuestras vidas. Teníamos un estado de vida de no convertidos, de no conocer a Jesús. Y ese es el estado de vida anterior. Esa es la vida antes de conocer a Jesús. Sin embargo, el nuevo creyente renuncia a las demandas de esa antigua vida, renuncia a las demandas de su ego, porque ese antiguo ego, ese antiguo yo, ha sido crucificado junto con Cristo. Y esto lo vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el inicio del proceso del discipulado empieza con una negación a uno mismo. Y no en el sentido de negarnos a ciertas cosas, sino aceptarlo como un principio de vida. Nuestra antigua vida, lo que anteriormente nos gustaba, pero nosotros sabíamos que nos alejaban de nuestra relación con Dios, en este momento se quiebra y nosotros de manera voluntaria nos empezamos a desprender. Y lo hacemos porque entendemos que el negarnos a nosotros mismos es un principio de vida que el Señor Jesús nos exige como sus discípulos. El verdadero cristiano está muerto para el mundo. Sabemos lo que significa el mundo, ¿no? Son aquellas cosas superficiales que nos ofrecen, pero que no nos enriquecen espiritualmente. El verdadero cristiano está muerto a su antigua vida, está muerto a su antiguo egoísmo. El verdadero cristiano, el discípulo, vive en Dios y Cristo es su nuevo principio de vida. Hay una ruptura entre nuestro antiguo yo y ha nacido un nuevo hombre al aceptar a Cristo. Entonces el proceso del discipulado empieza aceptando que este viejo hombre es dejado atrás y empezamos una nueva vida en Cristo. Implica negar los deseos de nuestra carne y nuestra naturaleza encaminada hacia lo malo. Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta es una confesión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendía a la perfección el proceso del discipulado. Él sabía que el negarse a sí mismo como principio de vida era lo primero. Por eso es que él dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, hoy las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y esta es la clase de confesión que nosotros deberíamos hacer. Ya no debería ser costoso para nosotros aceptar la idea de renuncia a ciertas cosas, a ciertas actitudes, a ciertos hábitos, porque sabemos que el negarnos es lo que Dios nos exige como verdaderos discípulos. Entonces, el negarnos a nosotros mismos, en resumen, es renunciar a las demandas de nuestro antiguo yo y entregarnos a Jesús. Renunciar a las demandas de nuestro antiguo yo, eso significa negarnos a nosotros mismos, renunciar a las demandas de nuestro antiguo yo. Y es una decisión voluntaria, nadie nos está obligando. El cristianismo o el modelo de Jesús, el modelo de discipulado de Jesús no obliga a absolutamente nadie, es una decisión voluntaria. Pero déjenme decirles que aquellos que toman este riesgo, que asumen este riesgo, van a disfrutar una vida sin comparación.
se los aseguro. Ese es el punto 1 del proceso del discipulado, y por ahí empieza el versículo 24. Si alguien quiere ser mi seguidor, dice Jesús, si tú quieres ser un seguidor de Jesús, empieza negándote a ti mismo. Y esto implica renunciar a las demandas de tu antiguo yo. Número 2, luego de que Jesús dice, está bien, niégate a ti mismo, como segunda parte de la frase y como segunda parte del discipulado, cita la frase, toma tu cruz. Si alguien quiere ser mi seguidor, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben llevar todas sus vidas. Y en cierta forma está bien, pero reducimos mucho la expresión y la asociamos esta carga o esta cruz a una relación tensa. Quizá los que tienen sus novios, sus novias dicen, sí, ella es mi cruz o él es mi cruz. Algunos asocian la cruz con un trabajo ingrato, un trabajo en el que no son valorados. Algunos asocian la cruz con una enfermedad física. Algunos asocian de manera muy chistosa la cruz a sus suegras, a sus suegros. Sí, mi suegra es mi cruz, o cosas así, ¿verdad? Pero, y expresan la frase de esta es mi cruz y la tengo que llevar. Pero esto en realidad no es así. La frase citada por Jesús de tomar nuestra cruz es una frase mucho más profunda. Para una persona en el siglo I, en el año 30, en el año 29, en el año 31, la cruz significaba solo una cosa. Significaba la muerte por la forma más dolorosa, vergonzosa y humillante que los seres humanos podrían tener. Eso significaba la cruz para las personas en el primer siglo. Significaba la muerte por la forma más dolorosa, humillante, vergonzosa, miserable que un ser humano podría tener. El llevar una cruz significaba llevar su propio mecanismo de ejecución mientras se enfrentaban al ridículo por el camino a la muerte. Eso simbolizaba la cruz. La cruz era una de las peores formas de morir en ese tiempo, si no la peor forma de muerte. Estaba designada para las personas más miserables de esa época, y eso significaba la cruz en esa época. Por lo tanto, tomar su cruz significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Y yo sé que este no es un mensaje popular. ¿A quién le agrada la idea de morir por sus convicciones? A nadie, ¿verdad? Pero yo no he venido a compartir una prédica o una palabra popular. Yo he venido solo a expresar lo que dice literalmente la Biblia. Y la Biblia dice, si alguien quiere ser su seguidor, debe tomar su cruz. Y el contexto del siglo I es estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Esto se llama morir a nosotros mismos. También tiene ciertos aspectos metafóricos. Estamos llamados a morir a nuestro ego. Es un llamado a una entrega absoluta. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15. No lo tienes en Nueva Traducción Viviente. Se los voy a leer en una versión Nueva Traducción Viviente. Dice, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Entonces, el mensaje de la cruz, el mensaje del discipulado, para nosotros los cristianos quizás es un poco comprensible. Pero para aquellos que no conocen el mensaje, es un espantoso olor de muerte, dice 2 de Corintios 2:16. Alguien les podrá decir, ¿quién en su sano juicio está dispuesto a morir por una idea? Pero nosotros tenemos la certeza y tenemos la seguridad de que sí estamos dispuestos a hacerlo, porque hemos encontrado a través de Jesús la vida. Entonces eso simboliza tomar la cruz. Muchos de los seguidores, en los versículos siguientes, nos cuenta Mateo que muchos de los seguidores, luego de escuchar lo que decía Jesús, se escandalizaron y rechazaron el mensaje. Y se fueron, abandonaron a Jesús, porque así de confrontativo era el mensaje de Jesús. Y este mensaje no es para todos definitivamente, pero aquellos que estamos dispuestos a asumir el riesgo, a tomar nuestra cruz, seremos bendecidos.
Estas personas que se alejaron de Jesús luego de escuchar este mensaje verdaderamente no fueron capaces de dar muerte a sus propias ideas, a sus propios planes y deseos para intercambiarlos por los de Jesús. Porque eso es lo que quiere Jesús. Quiere que nos neguemos, quiere que muramos a nuestro antiguo yo, quiere que tomemos nuestra cruz, que estemos dispuestos a asumir el sufrimiento, asumir el dolor por causa suya. Entonces, en resumen, tomar la cruz de Jesús es morir a nuestro ego, aceptar el sufrimiento, el rechazo y rendirse ante Jesús. Entonces estamos diciendo que negarnos a nosotros mismos es renunciar a la demanda de nuestro antiguo yo. Tomar nuestra cruz es morir a nuestro ego, aceptar el sufrimiento, el rechazo que vamos a sufrir, porque ya les dije que este no es un mensaje popular, pero no por ello lo dejamos de predicar. Tenemos que estar decididos a esto y tenemos que aceptar que probablemente en algunas circunstancias seremos rechazados, pero aún así decidimos aceptar y rendirnos a Jesús. Y el versículo 24, luego de decir: Jesús, si alguien está dispuesto a ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, finalmente dice: sígame, sígueme. Ser discípulo de alguien tiene que ver, como les dije al inicio, con seguir sus enseñanzas y seguir también su ejemplo. Entonces, seguir a Jesús tiene que ver con vivir con todo lo que Él enseñó. Él nos ha dado mucha enseñanza y la tenemos en los evangelios. Evangelios confiables, por cierto, históricamente hablando. Y no solamente eso, sino también tenemos que imitar la forma en la que Él vivió. Y esto tiene que ver mucho con nuestro carácter, y nosotros predicamos mucho el evangelio que se expresa a través de vidas cambiadas o que se evidencia a través de vidas cambiadas. Entonces la pregunta es: ¿procuramos en nuestro día a día imitar el carácter y seguir las enseñanzas de Jesús? Para esto es necesario conocer a Jesús y conocer su voluntad. Y eso solo va a suceder, o eso solo se logra a través del conocimiento que tengamos de los evangelios, que tengamos de su palabra. Entonces es importante que sigamos a Jesús a través del conocimiento de su voluntad, y eso lo hacemos a través del conocimiento de su palabra. Y esto, el seguirle, el seguirnos esforzando, el seguir siendo discípulos, no es algo que vayamos a lograr con nuestras propias fuerzas, sino que es obra del Espíritu Santo. Él es quien produce en nosotros el fruto del Espíritu que nos asemeja más a Jesús. Entonces, parte importante de seguir a Jesús es dedicar también un tiempo necesario para ejercitarnos en oración, en la lectura de la palabra, en comunión con los demás cristianos, asistiendo a la iglesia. Esto nos fortalece espiritualmente para continuar con el proceso de ser discípulos de Jesús, porque el ser discípulos de Jesús es un proceso. Una cosa interesante, o un aspecto interesante de este verbo sígame o síganme, es que en este pasaje en el griego es akolouteo, está en un tiempo continuo, y una traducción acercada sería: síganme y continúen siguiéndome. Entonces es un verbo continuo, es un verbo que no se detiene, y eso exactamente implica seguir a Jesús como discípulos. Entonces, en resumen, seguir a Jesús, esta frase final de la expresión, es aceptar que tu camino de discípulo es un proceso que durará toda la vida. El seguir a Jesús, el proceso de discipulado, el proceso de discípulos de Jesús es un proceso, es un camino que dura toda la vida. El camino del discípulo es un camino que se da hasta que nosotros terminamos nuestra labor en este mundo. Entonces, eso significa ser un discípulo. Hemos atravesado todo el versículo, hemos dicho que negarnos a nosotros mismos es el inicio del proceso del discipulado e implica renunciar a las demandas de nuestro antiguo yo. Es hacer una separación entre el David o entre el usted antes de conocer a Jesús y luego de conocer a Jesús. Luego tenemos que tomar nuestra cruz, que es morir a nuestro ego, es aceptar el sufrimiento y el rechazo que podríamos recibir, porque no para todos el mensaje del evangelio es un mensaje que aceptan
de manera normal o que aceptan con voluntad, sino que para algunos es causa rechazo, y también va a causar rechazo en nosotros, y rendirnos a Jesús. Y finalmente tenemos que seguirle. El proceso del discípulo, el camino del discípulo es un proceso que dura toda la vida. Entonces esto es algo importante que nosotros debemos conocer como cristianos. Ya hemos leído que a los discípulos es a quienes se les empieza a llamar cristianos. Entonces hay dos caminos: o eres simplemente parte de la multitud y luego de escuchar esta palabra te resignas, y es una palabra muy dura, el proceso de discipulado es muy duro para ti, tú decides alejarte, o que yo creo que es el camino que todos tomamos, que nos agarramos de Jesús y decimos: sí, Jesús, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser un verdadero cristiano, entonces yo me niego a mí mismo. Yo acepto que el negarme a mí mismo es un principio que tú me exiges, un principio de vida. Yo acepto que tú exiges tomar la cruz de Jesús, esa cruz que tú cargaste por mí hace 2000 años, y sé que te voy a seguir toda la vida, y es un proceso de aprendizaje que no termina hasta que yo me tenga que ir contigo. Eso es ser un discípulo. Hay muchas personas que con mucha tristeza les tengo que confesar que dicen aceptar o creer en Jesús, pero solamente aceptan ciertas partes de la Biblia, y aquellas partes de la Biblia que no están en relación a sus deseos personales, pues las rechazan. Pero eso no es ser un verdadero discípulo. El verdadero discípulo de Jesús acepta todo lo que Él dijo y todo lo expresado en su palabra. Entonces yo te invito en esta noche a que aceptes el reto, acepta el desafío, conviértete en un verdadero discípulo de Jesús. Y ese justamente ha sido el mensaje de hoy día. El Evangelio nos sitúa hoy claramente frente al mundo, nos sitúa claramente frente a nuestros deseos personales. Y la palabra en esta noche es radical en su planteamiento. No admite medias tintas, no se admiten medios discípulos, ni se admiten medios cristianos. O eres un discípulo o no eres un discípulo. Y así como yo se los estoy planteando de manera lo más clara posible, Jesús tampoco no escondió ni ablandó las exigencias del discipulado. Él las expresó de manera clara y de manera puntual. El Evangelio que hoy hemos leído es de manera explícita, nos demuestra las exigencias para todos nosotros. La cruz no es fatalismo ni exigencia del Padre. El símbolo de la cruz y el tomarla puede ser locura para muchos, pero para nosotros es gloria a Dios. Entonces tenemos que asumir la cruz. La cruz también es un compromiso que asumimos libremente, como les he dicho. Nadie está obligado a seguir a Jesús, es una decisión voluntaria. No podemos encontrar a Dios ni amarlo si no aceptamos ni nos esforzamos por seguir el camino de Jesús. Todos los que queremos ser verdaderos discípulos tenemos que caminar por el camino que Jesús caminó. Un camino que implica dejar nuestras indiferencias, dejar nuestro egoísmo, dejar nuestras insensibilidades y agarrarnos de la mano de Jesús. La vida, el versículo siguiente, el versículo 25 del capítulo 16 de Mateo, dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mi causa o por causa de mí, la hallará. Y este es un mensaje nuevamente confrontativo. Y en resumen dice lo siguiente: la vida solo se gana entregándola al servicio de Jesús y al servicio de los demás. Solamente vas a poder vivir tu vida de manera plena, solamente vas a poder disfrutar de una vida con propósito si la entregas al servicio de Jesús y al servicio de los demás. Jesús nos pide un seguimiento dinámico, quiere que seamos seguidores suyos dinámicos y generosos. Y ese es el secreto para ganar la vida. Ese es el camino del discípulo. En esta noche trato de ser lo más claro posible, espero lograrlo de verdad con todo el corazón, lo deseo así, y espero que el Espíritu Santo haya tocado sus corazones. Y vamos a terminar con una oración, y ahí donde estás invito a que cierres tus vistas. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada día, Señor, cada mañana. Gracias porque incluso en este tiempo de dificultad tú nos permites poder seguir compartiendo de ti, compartiendo de tu mensaje, Señor. Porque hay una frase que dice que Dios no está en cuarentena. Nosotros estamos encerrados, estamos en casa, pero tu palabra sigue libre, tu palabra se sigue
transfiriendo a muchas vidas, se sigue expresando, se sigue dando a conocer, y nosotros como discípulos tuyos estamos llamados a continuar, Señor. Gracias porque en esta noche tú nos has enseñado cuál es el proceso del discipulado y qué es lo que significa ser un verdadero cristiano. Es aceptarte a ti, Señor, es negarnos a nosotros mismos, es tomar nuestra cruz y seguirte continuamente hasta que tú vengas por nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y vamos a saludar brevemente a todos los que nos han acompañado. Gracias por estar con nosotros, es una alegría. Saludamos al pastor Hugo, a nuestra pastora Marta, que son los que encabezan todo lo que nosotros hacemos y quienes nos orientan. Saludos para ellos. Saludos a Leila, a Cliff, a Christopher, a Mark. Saludos a Saray Ariza, a Leo Rincón, a Carla, a Yoari, a Leito, a Miriam Velázquez, a Jennifer Ariza, a Estefali Valiente, a Juanita González, a Melissa, a Percy, a Lía, a Benjamin, a Robert Segura, a su esposa Julia, Esmeralda y a toda su familia, a Ana Chacón, a Rosa Vigo, a Carlos Correa, a Juana Gamboa, a Elga Requelme, a Juana Rojas, a Johnny Saldarriaga, a Yera Lalisa, a Joel Fernández, a Luchito Godoy, a Ceci, a Joseph, a Alicia Quispe, a Josué Delgado y a todos los que nos van a ver en el transcurso de esta semana. Muchas gracias. Espero que esta palabra haya tocado sus corazones. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos el día miércoles a las 8 p.m. Dios les bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Y en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Tú los vencerás. Las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca
nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.